Hola coders, soy Fran Moreno, bienvenidos a otro capítulo de English Code. Hoy vamos a ver sobre la continuación de Smart Pointers. En la primera parte, lo que vimos fue una introducción de cómo hacer que C++ automatice la gestión de la memoria para que la libere sin nosotros estar preocupándonos de una manera tan activa que lo haga, simplemente con un artificio. Hoy vamos a ver cómo es que C++ nos da mecanismos para hacerlo ya de manera automática sin que nosotros tengamos que hacer ese proceso que hicimos en el video anterior de manera manual. Si no viste el video anterior, te lo dejo por aquí o por acá arriba. Y bueno, continuamos con lo de hoy día. Al igual que la semana pasada, o bueno, que el video pasado, mejor dicho, la idea es ver cómo es que trabajan los punteros en C++ con lo que es el Standard Library. Bien, primero vamos a revisar un poco cuál es el ejemplo que vamos a tener hoy día. Tenemos una función, una macro que hace log, pues hace toda esta sentencia para imprimir algo en la consola o la pantalla. Para hacer esto más fácil, más rápido. Luego he definido una serie de clases, pero vayamos primero a la clase Circle. La clase Circle tiene un radio y su constructor. Y le hemos puesto un texto para imprimir en su destructor y un método que imprima el log actual. Simplemente para obtener una idea de qué cosa se está imprimiendo en qué momento, dependiendo de lo que de cómo se esté administrando la memoria. Luego venimos hasta acá y empezamos con el main. Vamos a empezar con este primer ejemplo en donde vamos a ver un concepto base que sería el unique pointer. En el video anterior lo que vimos es que creamos una clase que está asociada a una dirección de memoria. Entonces, vamos a crear un unique pointer circle y basados en la función standard make unique disponible en la librería memory de C++. Vamos a, vamos a crear este puntero. Vamos a ver cómo se comporta. Notar que está entre estas llaves significa que esta variable va a existir en este ámbito. Y como ya vimos en el video anterior, que una variable existe en un ámbito no significa que su espacio de memoria haya sido liberado si es que este no está en el stack y está en el heap. Y la idea del unique pointer es ver cómo liberas la memoria en el heap una vez que se ha liberado la memoria en el stack. Entonces veamos. Voy a correrlo y al igual que en el video anterior hice un makefile para ayudarme a compilar y ejecutar. Entonces voy a procesarlo, me está compilando y empieza a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Imprimió esta línea, creó este puntero y luego se terminó este espacio de trabajo, este scope, y se ejecutó el destructor nuestra nueva variable que es tipo unique pointer. Solo para probar, al igual que hicimos en el video anterior, voy a quitar estas llaves. Y aquí voy a tener un log de decir terminó, finished. Y vamos a volver a compilar. El resultado va a ser que se crea la variable, se, como toda esta parte está comentada, llega hasta este punto, se ejecuta, se imprime finished, se termina de ejecutar la función main y recién se activa el destructor porque se terminó el espacio o el scope donde estaba esta variable, el ámbito. Voy a regresar esto para que podamos seguir trabajando con este ámbito. Y ahora sí. Vuelvo a correr para ver que se comporta igual. Sí, se comporta igual. Con, primero se construye, se destruye al terminar el ámbito y luego termina el programa con el finished que está justo antes del return. Ahora, veamos esta sentencia de aquí. Esta sentencia es una... Yo estoy creando aquí un nuevo constructor, perdón, una nueva variable tipo unit pointer a una clase circle. Y estoy viendo que se me hace imposible la asignación. Esto, esto de aquí se debe a que la idea de un unique pointer es que solo una única variable sea la que el dueño, el owner del espacio de memoria en el que se encuentra. Entonces, al tratar de crear uno y
asignarlo, estamos violando ese principio que se buscó con ese unique pointer. Pero solo por casualidad, esto de aquí no lo hace el compilador. De hecho, como vimos la sesión pasada, vimos cómo es que una clase que no era puntero administraba a un puntero y cuando este se destruía porque estaba en el stack, de paso destruía lo que estaba en el puntero, en la especie de memoria heap. Algo parecido es el unique pointer, pero con una implementación más compleja. Es por eso que primero hice la introducción en el video anterior. Y por aquí está, bueno, en alguna parte de este código, hay ya que buscarlo bien, está la parte en donde tenemos un operador de asignación. Por ejemplo, cuando nosotros asignamos este, le declara que este de aquí llama al destructor de esta variable de acá. Entonces, al hacer eso, como que hay un conflicto, no puede copiar algo porque está destruido. Y por eso es que el compilador, en este caso el editor, que hace uso de las herramientas de compilación, sabe que esto va a generarme un error. Y me dice que el problema es, bueno, acá la descripción en C++ no es tan legible a veces, pero básicamente no puede ser referenciado porque no ya está eliminado. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Y la implementación de esto debe estar, les recomiendo que lo busquen. Creo, acá está, perfecto. Operador igual. Cuando estamos en el operador igual, lo que se hace es llamar a algo, a un get delete, o sea, va a eliminar la memoria. Y es por eso que no va a funcionar. Entonces, solo es para tenerlo en cuenta. No, la clase unique pointer ha hecho un artificio para que en tiempo de edición nosotros podamos saber que no podemos hacer esa transferencia y de esta manera asegurar que el concepto de propiedad o ownership de este espacio de memoria esté asociado a solo una variable y no a ninguna otra más. Y eso es más o menos lo que vimos la semana pasada. Ahora veamos otro ejemplo en el que tengamos lo siguiente. Voy a comentar la sección anterior. Y ahora sí, ¿ese ejemplo en qué consiste? El unique pointer con múltiples scopes. Vamos a ver, vamos a ejecutarlo y ver qué ocurre. Funciona, así que es algo que podríamos esperar. Este unique pointer se crea en este scope, pero acá abrimos otro scope o alcance o ámbito en donde creamos reservamos el espacio de memoria y creamos esa variable circle dentro del heap y se le asigna a esta variable, a este unique pointer. Y pese a que estamos saliendo de este scope, esa variable sigue viva. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que hemos declarado la memoria aquí, pero realmente el destructor de este círculo que hemos creado se llama al momento de que termina el scope de donde hemos creado la variable. Entonces, por más que tengamos otro scope, esta variable va a existir hasta que este scope de aquí que contiene a este unique pointer muera. Y esto nos va a permitir que esta variable o unique pointer podemos pasarlo entre función y función. Y hasta que termine toda esa ejecución y retorne y terminemos este scope, recién va a liberar la memoria. Entonces tenemos automatizado y al mismo tiempo podemos compartir esta variable entre varios scopes del que estamos hacia los scopes hijos. Y para comprobarlo tenemos aquí, declaramos la existencia de una variable. Aquí declaramos el constructor, esa línea acá. Aquí ya llamamos a la función log, que me dice que su radio es 2. Aquí se termina el scope, por tanto se llama el destructor de este puntero circle y me imprime esto porque es el método, lo que se hace en el constructor. Y por último, esta es la palabra que pusimos al final de toda la función main. Entonces, cumple como lo esperado. Comentamos y nos vamos a la siguiente línea. O la siguiente sección. Shared pointer. Esto es muy parecido al unique pointer, pero a diferencia del unique pointer, el shared pointer puede tener varios owners, o bueno, no sé, varias variables que sean capaces de usarlas. Por ejemplo,
el, creamos acá un pcircle shared pointer y acá hemos creado otro shared pointer, pcircle 1 o pcircle 1. Y lo que hemos hecho es asignar este percírculo a este de aquí. Y luego hemos llamado a este log. Y en consecuencia, la ejecución que nos da, la ejecución nos dice que se ha creado el círculo con 3, hemos llamado al log. Y luego, al momento que terminó el scope, terminó, se ejecutó este texto, el destructor que imprime ese texto y luego el finish del main. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Por más de que ese puntero que ya hemos creado primero, el puntero que hemos creado puede ser compartido entre varias variables. Y al momento que se terminó este scope, se desasoció de este puntero. Y el momento que se llegó hasta este scope y terminó, se desasoció a este puntero. Esto es más o menos algo llamado counting reference. El shape reference va a saber cuántos, quiénes son los que están asociados o quienes tienen acceso a este puntero y va a ir contando. En el momento que se quede sin ninguna variable que la contenga, entonces se libera la memoria de manera automática. Entonces, si esto generalmente lo hace un recolector de basura, pero en caso tenemos una clase que ya lo maneja, el shared pointer. Revisemos qué es lo que hace este ejemplo de aquí. Aquí tenemos dos shared pointers. Vamos a crear... ya, primero tengo que presentarles la clase de strong A y strong B. Strong A es una extensión de strong shared a strong G. ¿Qué es strong shared? Básicamente es lo siguiente. Un strong shared es una clase que lo estoy definiendo como estructura porque es indiferente en C++. Y tiene dos parámetros. Un tag, que es un identificador único, como un ID, digamos, que sea legible para el humano, para poder hacer nuestra impresión en la consola. Y una referencia porque va a apuntar a otro puntero. Entonces, al momento de construirlo, solo le construyo el tag y luego en otra línea le voy a asignar este shared pointer. Entonces, basado en estos de aquí, he creado strong A y strong B. Simplemente son strong shared que apunta hacia un strong B y un strong shared que apunta hacia un strong A. Y tiene básicamente el mismo constructor. Entonces, cuando yo venga a esta sección, declaro un strong A con una etiqueta A, un strong B con una etiqueta B. Y lo que hago es asignar el A reference va a apuntar al B y el B reference va a apuntar al A, haciendo una dependencia circular. A apunta a B y B apunta a. De esta manera, vamos a ver qué ocurre. Aquí ocurre algo que no esperaríamos. Si hemos visto que el shape, que al momento que termina su scope, se muere la variable, debería imprimirse los destructores. Sin embargo, cuando ejecuto, solo se ha impreso los constructores. Se ha creado el strong shared A en esta línea. Se ha creado el strong shared B en esta línea. Y pese a que hemos asignado las variables, no, no, no se han activado los destructores. ¿Por qué? Bueno, como tenemos una dependencia circular, si uno muere, no significa que el otro tenga esa capacidad. Tienen un mismo nivel de prioridad. Entonces, para tratar de resolver este problema, porque esto aquí es un fallo en el momento de usar los shared pointers, existe algo llamado los weak pointers, que también son shared pointers, pero no son tan fuertes. Mientras que el shared es fuerte, el weak es un shared débil. Y básicamente es lo mismo, solo que en vez de A lo voy a llamar ahora strong y weak Y. Vamos a ver su definición. El strong es un strong shared que apunta a un weak, y mientras que el weak es un weak shared que apunta a un strong. Es muy parecido a la implementación que vimos hace un rato. Un strong shared apunta a un genérico, y un weak shared es una referencia weak a un genérico. De esa manera hago la implementación
de que tengo strong X, que es un strong que apunta a un weak, y tengo weak Y, que es un weak que apunta a un strong. De esa manera puedo llegar a esta sección de código y básicamente es, muy bien, como no tienen la misma prioridad, no va a haber conflicto de saber quién es el que dispara la destrucción en cadena. Como ahora sí tengo que uno es fuerte, voy a tener esa destrucción en cadena. Vimos que se crea el shared A, que se creó el weak shared, se destruyó el X y luego se destruyó el shared. Ahora, ¿por qué vemos que se destruye primero X y luego Y? Acá hay algo que me gustaría mencionar que lo vimos en el video anterior, pero amerita volver a revisarlo en este video. Voy a quitar estas referencias y vamos a volver a recompilar. Primero creamos el A, luego creamos el B, se destruye el B y luego se destruye el A. En el orden que vamos creándolo es el orden opuesto al que se va destruyendo. Ahora, eso es porque le hemos quitado esto. Ahora, veamos el ejemplo de aquí. Primero se crea X, luego se crea Y, luego se destruye X y luego se destruye B. Bueno, ¿y qué pasa si comentamos este par de líneas? Y volvemos a recompilar. Primero se crea X, luego se destruye Y, primero se crea X, luego se crea Y, luego se destruye Y y luego se destruye X. ¿Ven la diferencia en el orden? ¿A qué se debe esto? A que en el momento que nosotros enlazamos las variables, hemos dicho que uno es fuerte y el otro es débil. Entonces el débil no se va a disparar así solo para destruirse, sino que cuando tengamos esta situación, primero se va a destruir el fuerte y una vez que se destruye el fuerte, en cadena va a empezar a destruir a los débiles. Es básicamente lo que va a hacer. Y hay que tener en cuenta, tenemos el unique pointer, que solo tiene un único propietario, a los shared pointer, que pueden tener varios propietarios, pero si tiene como referencia, si varios apuntan a sí mismo, a ese espacio de memoria, entonces podemos tener un problema al momento de que estos tengan una dependencia circular entre ellos. Y para eso existe el weak pointer, que hace que uno sea más fuerte con otro y pues de esa manera el compilador, mientras que está trabajando en la memoria stack, sepa cómo resolver la destrucción de estos espacios de memorias. Entonces eso sería todo. Espero que el video les haya servido para entender un poco más sobre cómo se gestiona la memoria. En C++ tenemos estos artificios o estos elementos para poder hacerlo. En Rust tenemos otros que está basado más en la sintaxis que en clases construidas. Y vamos a ir viendo eso cuando veamos un video de Rust. Así que hasta la próxima. Nos vemos.